Hola, buenas tardes a todos. La verdad estoy muy contento esta tarde de estar con ustedes y poder recibir este gran evento. La verdad es un evento que viene y marca la historia de Casas Grandes en un tema tan importante, ¿verdad? Que es este tema que vamos a tratar en los momentos y que nos van a enseñar muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Muchas gracias, Gabriela, por estar aquí. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Sobre todo, muchas gracias, César, por estar aquí con nosotros. Con nosotros. Tú eres de casa. Bienvenido y sobre todo darte las gracias por todo el trabajo que has hecho y sobre todo representar bien a Casas Grandes, ¿verdad? Muchas veces nos vamos de aquí pensando que ya no volver a nuestro pueblo y a lo mejor crecemos y hacemos cosas diferentes, pero al volver a nuestra casa, volver a nuestra región, eso habla muy bien de ti. Muchísimas gracias. También agradecer a Javier Mendoza por estar siempre pendiente. Gracias por invitarme a este proyecto y sobre todo a todos los alcaldes y exalcaldes que están aquí. Muchas gracias por todo el legado que han dejado al transcurrir los tiempos, ¿verdad? Los activistas sociales, ahí también hay personas de la presidencia municipal y también agradecer a Mauricio por las instalaciones. Muchas gracias. Sobre todo recordar que esta tierra pues es una tierra de luchadores, ¿verdad? Es una tierra que desde hace mucho tiempo es un ícono para mucha gente y sobre todo para toda la región. Casas Grandes está en transformación cada día para poder seguir y sobre todo cobijarlos para que vengan con mucho gusto y recordar cómo en lo antiguo se tomaban las decisiones, también con elecciones. En Paquimé nos tocaba ir por jerarquías, buscando aquellos líderes religiosos y sobre todo líderes también políticos. Entonces, eran otros temas, ¿verdad? En aquella ocasión eran unos temas donde la economía fluía diferente, pero también no podemos descuidarlo el presente, ¿verdad? Y sobre todo el futuro. Y yo creo que ustedes lo están haciendo muy bien, creo que ustedes pueden hacer toda esta historia que vienen a mostrarnos y sobre todo no caer en los errores, ¿verdad? Tenemos que ir transformando nuestros tres poderes de una manera diferente y de una manera adecuada para sobre todo los tiempos han cambiado, entonces yo sí estoy muy contento de que estén aquí en Casas Grandes, sobre todo especialmente que hayan escogido a esta zona del Museo de las Culturas de Casas Grandes y del Noroeste. Gracias por estar aquí, gracias a todos por venir a nuestro pueblo, bienvenidos sean ustedes, todos ustedes y que pasen una excelente tarde y estamos a la orden. Bendiciones. Gracias, presidente. Y precisamente como gran anfitrión quiero pedir haga uso de la voz, director del Museo de las Culturas del Norte, maestro Mauricio Salgado, que nos dé una breve reseña de dónde nosotros estamos esta mañana en este recinto tan importante, no solamente para nuestra región, sino para el norte del país. Mauricio, adelante. Pues antes que nada, buenas tardes. Sí se escucha, ¿verdad? A nombre de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo de las Culturas del Norte y la Zona Arqueológica de Paquimé, les damos la más cordial bienvenida. Y es un honor tener aquí a nuestro amigo César Wong. Gracias, bienvenido a casa. Nuestro honorable presidium, gracias por estar aquí. Autoridades municipales, amigos todos y amigas, un saludo especial también a los alumnos de la Universidad Regional del Norte que aquí están, los chicos y chicas de la Universidad Cultural. Nos da mucho gusto que los jóvenes se acerquen a estos temas. Bienvenidos también a nuestros amigos de los medios de comunicación. Y ahorita, pues, haciendo un recorrido al Museo de las Culturas del Norte y Paquimé, pues este recinto es el más importante museo que tenemos en el norte del país y el sur de Estados Unidos, lo mismo de la zona arqueológica, que fue fundada en el año 700 después de Cristo. Después hubo un florecimiento muy importante del año 1200 al 1400 para finalizar en el 1400 hasta la fecha. Y estuvimos haciendo un recorrido muy padre ahorita en ese señorío que es Paquimé y es la casa de todos y es Casa Grande porque es un espacio de encuentro. Este espacio es de ustedes, ¿verdad? Y que nos lo dejaron nuestros queridos paquimeitas, que hicieron una arquitectura de tierra bellísima y también nos heredaron la cerámica, que hoy por hoy tenemos de los mejores ceramistas del mundo que están
ubicados en Ejido Juan Mata Ortiz, en el municipio de Casas Grandes. Siéntanse en casa, bienvenido a la Academia del Derecho Electoral, a esta conferencia de los magistrados y consejeros, y pues enhorabuena, es un libro muy importante que nos fortalece a todos y fortalece la democracia en nuestro país. Bienvenidos y muchas gracias. Bien, para pasar a la materia, quiero presentar formalmente quienes están al frente a cargo de esta conferencia magistral, quien es directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García. Bienvenida. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Bienvenido también, presidente de la Academia Nacional de Derecho Electoral, doctor César Lorenzo Wong Meraz. Y nos quedamos con esta conferencia, retos y desafíos de la reforma electoral. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida al último día del Congreso Reforma Político Electoral en México, Ventajas y Desafíos, que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Escuela Judicial Electoral, con diversas instituciones que colaboraron en la organización, a quienes les doy las gracias. Muchísimas gracias al presidente municipal de Casas Grandes, Roberto Lucero Galás, por recibirnos aquí y su anfitrionía. Muchísimas gracias también al director del Museo de las Culturas del Norte. Muchísimas gracias por estar aquí y ya el recorrido que nos hizo por la zona arqueológica. Agradezco la presencia de alcaldes y exalcaldes, funcionariado, magistrados y magistrados electorales, alumnado y demás personas que nos acompañan aquí presente, y también aquellas todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, pues para ya concluir con el tercer día de trabajo de este congreso, vamos a tener la conferencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña con los comentarios del doctor César Lorenzo Gómez, denominada Retos y Desafíos de la Reforma Electoral. Voy a ceder en primer lugar el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para quien les pido un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Es para mí un gusto enorme estar aquí en Casas Grandes, Chihuahua, en el Museo de Paquimé. Muchas gracias al señor presidente municipal de Casas Grandes, muchas gracias al señor director del Museo de Paquimé. De verdad que es un lugar único en México y maravilloso, sin duda, con una arquitectura única, eso es lo que puedo decir, muy especial, totalmente especial, casi diría que energética, es una cuestión muy interesante. Y por supuesto estar en Chihuahua con mi querido amigo César Wong y por supuesto con Gaby y todos ustedes el día de hoy. Voy a tratar de hablar un poco, algunas ideas en torno a estas reformas electorales. A ver, o esta idea que puede haber en torno a reformas electorales. A ver, la primera cuestión que quiero puntualizar es algo que estoy convencido, es que cualquier cuestión que tenga que ver con una reforma electoral como la que pudiera presentarse, tenemos que acudir a la historia de México, es decir, tenemos que ver qué reformas electorales han sido exitosas. El día de ayer, en la conferencia que dimos en la finca Gameros en Chihuahua, platicábamos específicamente de la reforma de 1977. Yo pienso que la reforma de 1977 y la de 1996 son las reformas electorales más importantes de la historia del país. Claro, hemos tenido muchas reformas electorales. En los años 90, así ojo de buen cubero, reformas federales, 5. Y otras tantas en cada uno de los estados. Estamos hablando que en este país hubo muchas reformas electorales durante mucho tiempo, durante el periodo que muchos opinadores han llamado época de transición a la democracia mexicana.
Pero a ver, las dos más exitosas fueron la de 1977 y la de 1996. ¿Qué tenían en común ambas reformas? La primera cuestión es, se hicieron en la primera mitad del sexenio. La segunda, que eso es importante también, no fueron reformas no fueron reformas que solo sirvieran a las necesidades de un solo partido, sino lo que se buscó fue que sirvieran a las necesidades de todos los partidos, en el caso de 1977, o con el consenso de todos los partidos a nivel constitucional, que fue la de 1996. Hay que recordar que la reforma de 1977 devino de una circunstancia que me parece solo ha sucedido una vez en la historia de México, en el año de 1976, que fue que solo hubo un candidato a la presidencia de la República, y ese candidato pues podía ganar solamente pues con su voto o el de su mamá. Entonces se toma la decisión por parte del gobierno de esa época, del partido hegemónico, de tratar de abrir el sistema de partidos, y para eso se trató de buscar una fórmula en la cual se tratara de llegar a las necesidades de todos los partidos, incluso de los partidos que en ese momento no tenían registro, para poder crear un sistema político que aumentara la participación política. A ver, esto lo quiero hacer notar con mucho énfasis. La reforma del 77 pasa a la historia del país por su éxito, porque incrementó el número de partidos políticos, es decir, se establece como registro condicionado, si recuerdo bien, una fórmula de registro condicionado y después una fórmula de registro final. Y para alcanzar el registro final, si recuerdo bien la regla y creo recordarla bien, era del 1.5%. Imagínense ustedes, estamos hablando de un dato bastante más bajo de lo que hoy tienen que cumplir los partidos políticos. Ahora, ojo, eso era porque se necesitaban partidos para darle pluralidad al sistema. Y entonces lo que también hizo esta reforma fue crear a los diputados de representación proporcional. Y entonces lo que se tomó como decisión fue 300 diputados digamos, de corte distrital, ¿no?, de mayoría relativa, y 100 diputados de representación proporcional. Por cierto, dentro de estos 100 diputados de representación proporcional no tenían derecho a participar en la repartición de representación proporcional el partido que había sacado la mayoría de los distritos. Ese era el sistema de 1977. Fíjense ustedes cómo tenemos una reforma que buscaba la pluralidad, teníamos una reforma hecha pues prácticamente al año siguiente de iniciado en el sexenio del presidente López Portillo, y bueno, me parece que ese es el punto de referencia de todas las reformas que vinieron después, porque entre otras cosas también se creó específicamente un sistema de impugnación que hasta ese momento no existía ningún tipo de impugnación, de posible impugnación electoral. En ese momento se crea un sistema un medio de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia que se le llamaba recurso de reconsideración ante la Suprema Corte de Justicia, pero que no le resultaba obligatoria a los colegios electorales de las cámaras de diputados y de senadores. Entonces, era un sistema imperfecto, pero sin duda mucho más plural y con mejores controles que los anteriores. La de 1996 es la gran reforma de la historia de México también, donde se crea el control de constitucionalidad en la materia, donde se establece ya un IFE radicalmente, lo vamos a decir en términos llanos, un IFE radicalmente independiente del gobierno, ya no va a presidir el IFE el secretario de Gobernación, donde está específicamente establecida la participación de los consejeros electorales con voz y voto, y no así por parte de los consejeros de los partidos políticos que solamente tienen voz. Y por el otro lado se fortalece al Tribunal Electoral, convirtiéndolo en una verdadera
Corte de Constitucionalidad en la materia, con excepción de lo que se refiere al artículo 105 de la Constitución, que establece la acción de inconstitucionalidad que se resguarda para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, hago esta breve memoria de estas dos reformas porque quiero hacer notar que las dos reformas más exitosas de la historia de México se hacen en la primera parte del sexenio y segundo, tratando de aumentar la pluralidad. Me parece que esa es la fórmula que ha funcionado para cualquier tipo de reforma electoral y me parece que la historia nos enseña todo el tiempo. Cualquier reforma electoral que se tenga que hacer, me parece que lo sensato es siempre buscando la pluralidad y la participación de la oposición, particularmente en el establecimiento y aceptación de las normas electorales. Por otro lado, en esta época se habla de reformas electorales y se nos vienen muchas ideas a la cabeza y muchas hemos dialogado en los últimos meses, bueno, y particularmente en estos 2 días del Congreso en cuestión. Sin embargo, voy a decir algunas ideas que a mí me llaman la atención para una reforma electoral. Una de las razones más importantes es el tema que hemos tratado en varias ocasiones. Una vez que ha pasado la elección, me parece que debemos volvernos a poner en duda los paradigmas históricos de los años 80 y 90 en torno a la recepción del voto. Cada día estoy más convencido que tenemos que romper el sistema exclusivo de votación solo un día de la votación en una casilla. Me parece que tiene que haber un sistema de voto anticipado y tiene que existir otras vías de votación también para los mexicanos en México. Sabemos perfectamente que para los mexicanos en otros países, principalmente en Estados Unidos, se puede votar por internet, se puede votar por correo, se pueden también ir a la casilla del consulado, etcétera. Pero esas vías de votación en México, solo por excepción, los mexicanos de México tenemos esa posibilidad de votar, ¿no? Entonces, tendría que redimensionarse la manera en la cual se recibe la votación por diversas vías, para efecto de poder aumentar el número de personas que sufragan, ¿de acuerdo? Es decir, si tú crees que no vas a poder votar, como voy a poner casos que son evidentes y que muchas veces los hemos visto, porque vas a salir de vacaciones, porque te van a operar, por cualquier circunstancia que puedes más o menos agendar, pues lo que haces es votar de manera anticipada, por ejemplo, por correo electrónico, por un correo postal. Por otro lado, también sería razonable que muchas personas que no se quieran transportar el día de la jornada, pues puedan votar por internet. Siempre pongo un ejemplo cuando hablo de este tema, pero me parece importante hacerlo notar. A ver, ustedes seguramente tienen las aplicaciones bancarias, y en las aplicaciones bancarias, en una de esas, traen todo su dinero. A ver, ¿por qué si podemos traer y utilizar todo nuestro dinero, digamos, en una aplicación bancaria, no podemos darle la misma seguridad que tiene la aplicación bancaria que al voto por internet? Es decir, un sistema en el cual haya plena confianza por parte de los votantes. Me parece que tenemos que romper el sistema y además va esto a hacer que las elecciones sean más baratas, que se puedan hacer de mejor manera. Y también, en mi experiencia, lo que ha sucedido es que, por lo menos en la elección de gobernador de Michoacán de hace unos años, donde hubo algunos secuestros de casillas, si recuerdo bien, en Aguililla, Michoacán, secuestros de casilla, en mucho el secuestro de casilla es un fenómeno que se lleva a cabo por grupos de la delincuencia organizada que después regresan con la urna llena. Entonces, claro, esto se puede hacer porque hay un día en el que todo el mundo sale a votar,
y está la casilla a disposición y es la única manera en la que se puede votar. Entonces, también desincentivar, por supuesto, ese tipo de participación. Me parece que también uno de los temas que reflexionábamos ayer de manera indirecta es replantearnos el sistema de representación proporcional. Yo lo que entendí de la discusión que se tuvo hace unas semanas en torno a la sentencia de la Sala Superior sobre y subrepresentación en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, yo lo que entendí es que hay grandes grupos de la sociedad civil que lo que quieren es un sistema de representación proporcional pura. No les gusta el sistema actual y no quisieran que se aplicara. Bueno, quizá es momento de sentarse y dialogar para cambiar el sistema actual, que es un sistema mixto de preponderancia mayoritaria, y buscar un sistema de representación proporcional pura. Me parece que también tenemos que replantearnos el tema de la segunda vuelta electoral. Muy probablemente la segunda vuelta electoral consiga, sobre todo en aquellos lugares, tendría que preguntarse el Congreso de la Unión en dónde y de qué manera funcionaría la segunda vuelta electoral, pero bueno, vamos a decirlo, en muchos lugares, sobre todo cuando hay alta participación por varios partidos políticos, termina dividiéndose la votación de tal manera que se puede ganar elecciones, no solo municipales, sino también incluso al gobierno de algún estado, o por qué no pudiera al menos hipotéticamente imaginarse a la presidencia de la República, que estuvieran prácticamente empatados en el 30%, 3 partidos, ¿de acuerdo? Y entonces, justo para legitimar el resultado, podría servir justamente la fórmula de existencia de alguna manera de segunda vuelta. Tenemos que replantear la existencia del financiamiento público, pero les voy a decir una idea que yo traigo desde hace años y que funciona en Alemania. De verdad, uno de los grandes problemas de la democracia mexicana es que la gente no va a votar, particularmente los jóvenes. Esto es algo terrible. Yo no lo entiendo. Yo la verdad es que he tenido la salud y la fortuna de siempre poder ir a votar desde que puedo hacerlo. Y de verdad que para mí es pues muy emocionante, sigue siendo emocionante. Voy a mi casilla, me da ilusión, voto, etcétera. A ver, los jóvenes tienen en sus manos cambiar al mundo, eso es lo que quieren todos los jóvenes. Lo pueden hacer y deciden no ir a votar. Está medido. Son los jóvenes los que menos votan en México, votan la primera vez cuando cumplan 18 o 19 y después dejan de votar hasta que tienen 30 años. A ver, me parece que también esto tiene que ver en que los partidos políticos no se comprometen necesariamente en fomentar la participación ciudadana. Se encuentra medido también por diversos estudios de opinión que, por ejemplo, la utilización de campañas negras y de propaganda negra desincentiva la participación ciudadana, es decir, la gente se harta y no sale a votar. Cuando eso sucede, de acuerdo, es en mucha responsabilidad de los partidos. Quizá lo que tenemos que hacer es ponerle, vamos a decirlo así, la zanahoria al caballo. Es decir, hoy día el financiamiento público se mide o se establece siempre tomando en cuenta pues el número de personas que se encuentran en el padrón nominal, en la lista nominal de electores. Es decir, tú como partido político sabes que tienes que ganar determinados votos respecto de un universo de personas en el listado nominal y esto se multiplica por los factores que se encuentran en la Constitución. Pero si ¿qué les parecería que el factor no fuera la lista nominal de electores, es decir, la totalidad del electorado, sino el número de personas que efectivamente votaron en la elección pasada? Es decir, ¿fue el 60%? Mijos, pues les va a tocar el 40% menos de financiamiento, lo lamento, ¿no? Y entonces eso haría que los partidos lo primero que trataran de hacer es tratar de que la gente salga a votar, antes que otra cosa. Tiene que repensarse también el tema que he visto funcionar en varios países de Sudamérica,
en torno al voto obligatorio. De verdad, no puede existir una democracia sin demócratas. Por supuesto, demócratas de los partidos políticos, pero créanme, tengo demasiados años ya metido en temas electorales y ya entendí que los partidos y en general los políticos, seguramente los de Casas Grandes son completamente diferentes, actúan, esos son mucho mejores, exacto, digamos, funcionan en torno a pues intereses políticos de equipo, de grupo, de plataforma, etcétera. Pero tampoco puede haber, digamos, democracia sin demócratas por parte de la ciudadanía. Esto es muy importante, o sea, la gente tiene que salir a votar. En países de Sudamérica el voto es obligatorio, así de simple. ¿Quiere usted tener pasaporte? ¿Quiere usted tener licencia para conducir? ¿Quiere usted poder llevar a cabo cualquier tipo de trámite? Ah, muy bien, enséñenos su credencial para votar que tenga el sellito o, digamos, ¿no? el exacto pago de impuestos, y si no, te va a costar una multa. Y entonces, aún así, cabe decir, aún así, me decían, en Bolivia también el voto es obligatorio, con todo y voto obligatorio, más o menos vota el 80-85% de la población, pero sigue siendo bastante alto y bastante mejor que lo que sucede en México. Tenemos que romper los paradigmas de los años 80 y 90. Me parece que podemos imaginar un sistema electoral donde podamos garantizar una mayor participación de la ciudadanía. Por otro lado, en algún momento tendremos que, por supuesto, y me parece que esto está muy puntual en la agenda que se va a llevar a desahogar pronto en el Congreso de la Unión, tenemos que replantearnos el sistema de reelección. He de confesar que el sistema de reelección de diputados, senadores, presidentes municipales y alcaldes de la Ciudad de México me entusiasmaba cuando lo vi en la reforma del año 2014. Me pareció que se rompía un paradigma. Me parece que ahora tenemos que replantearnos si sí está funcionando. Y lo más importante, si no se está concentrando el poder en unas pocas manos, y en su caso si está habiendo movilidad en torno a la clase política. Esto es igual de importante, de verdad. Hay que recordar que uno de los paradigmas, pues yo diría más importantes de la Revolución Mexicana, y por lo tanto lo tenemos aquí tatuado dentro de nuestro corazoncito todos los mexicanos, es el principio de no reelección. Funcionó la reelección de diputados y de senadores, funcionó el de presidentes municipales y alcaldes de la Ciudad de México. Sí, no y por qué. Me parece que hay que hacer los estudios correspondientes, pero, por ejemplo, yo hacía digamos, de operador del sistema y de cubero, yo plantearía una hipótesis y diría que los resultados no son tan buenos. A ver, si la idea de la reelección es que la gente se empodere y que la ciudadanía pueda premiar al ganador, digamos, porque ha hecho muy bien las cosas, ¿de verdad eso ha sucedido? Se han reelecto, sobre todo en los cargos legislativos, los que mejor hicieron su trabajo, o los que pudieron entrar a la lista de RP en los primeros lugares. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y nos tenemos que hacer si en verdad este sistema ha empoderado o no a la ciudadanía. Me parece también que se tiene que replantear el sistema completamente, el sistema de comunicación política mexicano. Se tiene que replantear el sistema de comunicación política mexicana. Hoy día no tenemos un modelo de comunicación política, eso es falso. Es decir, tenemos una serie de reglas para radio y televisión, tenemos una serie de reglas específicas y sobre todo prohibiciones en torno a la propaganda electoral, pero no es un modelo unívoco y no se encuentra, vamos a decirlo así, un sistema en el cual nos queden claras, vamos a decirlo de manera clara, las reglas y las ideas generales que se pueden sacar
cuando un sistema es congruente intrínseca o extrínsecamente. ¿De verdad el sistema diseñado en el año 2007 en torno a radio y televisión está funcionando? ¿Es el mismo, las mismas necesidades en torno a las prohibiciones en radio y televisión para la compra de spots electorales? A ver, hay que recordar que en el año 2006, que es justamente una reacción, la reforma de 2007 a todo lo que se vivió en el año 2006, la radio y la televisión era la manera principal en la cual se estaba comunicando política en México, es decir, tú querías aprender o ver o llegar a la ciudadanía, era con radio y televisión. Hoy día ya no. Hoy día está cada vez más la gente está dejando de ver radio y televisión para ver plataformas electrónicas, otras vías, por supuesto televisión de paga y sin duda redes sociales. Entonces resulta que hay una serie de prohibiciones exclusivamente para los concesionarios de tele pública, de radio y televisión, pero en tele de paga no funciona y todavía peor, tampoco en las plataformas que en realidad se están utilizando en las casas y ya no se diga en las redes sociales. Tenemos que hacernos las preguntas. Si alguien me pregunta, yo diría que quizá tenemos que replantearnos el sistema hacia un sistema más liberal. Y lo mismo es en relación con los actos anticipados de campaña y lo mismo es en relación a la participación, digamos, de algunos entes que actualmente están prohibidos. A ver, un sistema en el cual se prohíbe a los políticos hacer política, de verdad, no lo entiendo. Un sistema lleno de restricciones y que además puede llevar a la nulidad de las elecciones. Me parece que tiene que replantearse esto y quizá redimensionarse de alguna manera. Bueno, hay más preguntas que podría seguir haciendo. He leído a varias personas que están hablando en torno a cambiar los límites, los topes de gastos de campaña. Yo personalmente tengo algunas dudas. Miren, yo siempre digo que tenemos el mejor sistema de fiscalización del mundo y estoy convencido de ello, ¿eh? No tengan dudas, conozco bien muchos sistemas de fiscalización del mundo y ninguno es tan profesional y tan espectacular como el sistema de fiscalización del INE. De verdad, 1000 a 1, si no es que 1.000.000 a 1. Bien, y entonces la pregunta es, y por lo tanto ya no hay un solo dinero negro en las campañas, ¿verdad? Entonces me van a decir, ¿no? El sistema de fiscalización como fue diseñado es un extraordinario sistema de fiscalización para fiscalizar el dinero que entra al sistema, no el que no entra al sistema. No sirve tan bien para eso, entonces tenemos que replantearlo. A ver, hay que recordar lo que pasó en la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Citizens United, donde en el caso Citizens United la Corte Suprema lo que estableció fue que los topes de campaña eran inconstitucionales. Claro, la Constitución de los Estados Unidos solamente tiene 7 artículos, mientras que la mexicana es de las más largas del mundo y tiene 136 artículos, es la tercera más larga del mundo. Entonces, ustedes se pueden imaginar que nuestra Constitución está llena de reglas, mientras que la Constitución
La pregunta es si no se está haciendo eso ya, porque dirían, no, es que es contrario a la equidad. Bueno, repito, vuelvo a hacer la pregunta, esto es para científicos sociales, porque eso es justamente el tipo de personas que tienen que responder. Y entonces dicen, si es científicos, o sea, científicos sociales que terminan diciendo, entra muchísimo dinero negro a las campañas y se mide a través de este dinero. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si lo podemos parar, y si no, pues entonces quizá lo que tiene que pasar es dejarlo correr. Ahora, o la otra, no, insistimos, podemos mejorar el sistema, entonces tenemos que replantear el modelo nuevamente, y he visto por lo menos 3 replanteamientos de modelo de fiscalización, y la neta, hasta ahorita ninguno me ha satisfecho, pero bueno, puede ser que el siguiente sí me ponga de buenas, digamos. A ver, fíjense bien lo que quiero hacer notar, y quizá lo que hay que hacer es un sistema parecido al que existe en orden penal, y quizá lo que hay que hacer es que haya, o al menos a nivel de impuestos, algo así como una UIF electoral, y que empiece justo, pero con su propia inteligencia, un servicio de UIF electoral, ¿no? Y empiece a utilizar rastros económicos, y entonces la pregunta es si valdría la pena multiplicar los entes de manera innecesaria, y si no es mejor crear, pues quizás ceder algunas fórmulas a un ente de fiscalización del Estado mexicano. A ver, lo dejo, son ideas que se me vienen, ¿no?, a la mente. Ahora, quizá, y con esto terminaría las ideas que se me vienen a la cabeza, que se pueden imaginar que son muchísimas. Hay algunos países de Sudamérica y de Centroamérica que al terminar digamos, la elección, se replantean qué funcionó, qué no funcionó, y es el propio órgano electoral el que presenta las iniciativas de reforma a el Congreso respectivo. Me parece que sería sano que un sistema parecido a esto funcionara, es decir, termina el INE el desarrollo de la elección y dice, funcionó bien esto, no, pues eso no necesita cambiarse, pero no funcionó bien esto. Y entonces lo que hace es decir, tenemos que hacer estas modificaciones legislativas y las pongo a consideración del Congreso de la Unión. En fin, me parece que tiene que hacerse esto. Seguramente entraremos en un sistema, en algún momento de este sexenio que va a empezar a replantearnos el sistema electoral. Ojalá que sea para bien, y espero que, como comencé la charla, sea en términos de lo que ha funcionado en nuestra historia. ¿Y eso qué significa? En la primera parte del sexenio, y tratando de convencer a todo el mundo y de acuerdo a los intereses de todos los actores políticos y no solamente a uno nada más. Bueno, en fin, yo hasta aquí lo dejaría y le daría el uso de la voz al maestro y mi amigo, el maestro Wong. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Presidente Roberto Lucero, gracias por recibirnos aquí en Casas Grandes. La verdad que por mucho tiempo la casa de uno, y uno podrá salir de la casa, pero la casa nunca sale de uno. Entonces, gracias por este recibimiento a todas y a todos. También es justo señalar que la organización de hoy, que es a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la directora, de Gaby Rubalcaba, gracias y por haber podido venir acá y haber decidido poder estar acá, no solamente en Chihuahua, sino en Casas Grandes. Y eso para mí es de mucho gusto, porque hoy aquí sé que a mí me da mucha nostalgia el platicar, el estar con ustedes, pero hoy yo quería que Casas Grandes tuviera la oportunidad de escuchar a la mente más brillante en derecho electoral del país, el magistrado Felipe de la Mata
Pizaña. Ustedes lo acaban de escuchar, es una eminencia, es la persona responsable en materia electoral en el país, y hace unos pocos meses festejamos sus 25 años ahí en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cada vez con esas innovaciones que necesita esta sociedad y que necesitamos precisamente los ciudadanos para que no se vaya quedando atrás lo que viene siendo el derecho electoral, que se vaya adecuando a la realidad social, político y electoral en la cual nosotros estamos viviendo, y que no sea de esas que a veces estamos pensando una cosa y la realidad es otra. Estas preguntas, esos cuestionamientos que se hicieron, básicamente es algo que ha llevado y ha traído por toda la República Mexicana, pero también en el extranjero. Teníamos la oportunidad de platicar cuando estuvo de observador en la India y en muchos otros lugares, y el enriquecer ese conocimiento y poderlo aplicar es lo que queremos hacer hoy. Tuvimos un encuentro de 3 días. Agradezco a los magistrados y magistradas de 20 estados de la República que vinieron a Chihuahua, porque estamos haciendo unas cosas diferentes a lo de la reforma judicial. Comentábamos que la reforma judicial nos agarró con los dedos en la puerta. Eso no va a pasar en la reforma político-electoral. ¿Por qué no va a pasar? Porque nosotros nos estamos preparando antes. Estábamos con que sí se va a dar la reforma o no se va a dar, se da o no se da, y se empezó y se dio. Y ahorita no sabemos cómo se va a aplicar. ¿Qué es lo que sí queremos hacer con este tipo de eventos? Prepararnos, decir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, saber hacia dónde tenemos que mejorar. En pláticas recientes, ustedes están viendo que tenemos unas elecciones, las mismas elecciones las hacemos como hace 30 años, y el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado. Entonces, estos son los diferentes foros con la ciudadanía que debemos nosotros platicar. No debe ser un club de Toby nomás donde los expertos se dicen o donde están los legisladores. Creo que es un camino de 2 vías, tanto de ida como de vuelta con la ciudadanía, y el poder participar y poder estar atento. Quiero saludar a los presidentes municipales y expresidentes municipales de la región, recaudadores y exrecaudadores de rentas, regidores y exregidores, líderes sociales y representantes del sector educativo. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí, a los productores ganaderos, alfareros de la región y empresarios, estudiantes de la carrera de Derecho, que eso nos motiva siempre, y fue una de las cosas que me dijo el magistrado: oye, a donde vayamos tenemos que hacer, no como en política cuadros, pero sí dejar a estas personas que también entiendan lo que se está haciendo. Gracias a los estudiantes de Derecho por estar aquí, funcionarios del gobierno municipal, gracias. Saludo también con mucho gusto al diputado Tavo Borunda, gracias Tavo por estar, al consejero Gerardo Macías, gracias Gerardo. Y ahorita le pedía yo hablar de pie porque quería verlos a la cara, al rostro, y ahorita señalando con el presidente, cuando uno sale, pues regresas en ese tiempo, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi mamá andaba en las campañas, y la primera campaña de presidencia municipal nos tocó con el profe Julián Hernández, a cual sabes mi admiración y respeto siempre. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación, porque hayas aceptado esta invitación. También a José Luis Arroyos, gracias José Luis, un basquetbolista y un gran ser humano que a nivel nacional e internacional pues dio mucho el nombre de Casas Grandes, de Nuevo Casas Grandes aquí. Y vi ahorita a mi hermano también, a Tony, pero veo a mi tía también, a mi tía Nena, 95 años, ella dice que son menos, empezamos a más o menos allá a contar. La fortaleza de la gente de aquí de Chihuahua es muy importante, y el liderazgo que tiene
y las ganas de trabajar todavía y de manejar, son ejemplos para todos nosotros. Gracias, tía, por estar, a Beto, a Marisol, y al venir aquí poderles expresar estas cuestiones, que Chihuahua no se quede fuera de lo que estamos haciendo. Chihuahua es importante para poder hacerlo. No podemos señalar simplemente como se da aquí en el Estado. Mayormente ahorita en las referencias y en los comentarios que me toca hacer sobre la ponencia muy atinada, muy inteligente del magistrado Felipe de la Mata. Por ejemplo, en Chihuahua, de cada 10 que tenemos la posibilidad de votar, votan más o menos 4, 6 no votan. Entonces, de esos 4 se dividen los votos, suponiendo sin conceder que el que gane, gana con 2 votos. Entonces, 2 personas están decidiendo por 10. Y es donde nosotros empezamos a ver una situación difícil, ¿sí? ¿Por qué los jóvenes no van a votar? Yo tengo 2 hijos y desde chiquitos me los llevo a votar, y así ahorita haciendo la reflexión del magistrado, decía, oye, yo voy con mucho entusiasmo, yo me llevo a mis hijos, y a veces los meto así a la urna para que voten, pendiente siempre con el crayón que no se vayan a equivocar del voto, no, espérate, no te vas a ir del otro lado, espérate, hija, no te salgas porque ya ves cómo son esos consejeros que la interpretación y van a ver todo eso. No, entonces sí tenemos que hacer una situación distinta. Yo creo que nuestro sistema o el modelo de comunicación política también ya está muy obsoleto. Si ustedes ahorita, los jóvenes sobre todo, ¿quién ve la televisión? Ustedes no son como nosotros, en el tiempo de nosotros pues nos aventamos las novelas, ¿no? Pero ahorita ya no. Y hay millones de spots de televisiones que nadie ve. Y hay millones de spots en el radio que tampoco escuchan. Y que todo es a veces a través de las redes sociales, estas plataformas que bien se señalaban, y que nos vamos quedando hacia atrás. Los jóvenes de hace 30 años, ahora sí me toca, a los jóvenes de ahorita somos distintos. Y las elecciones son las mismas. Aprovechemos, busquemos que se hagan bien las cosas, pero ¿saben qué? Necesitan ustedes participar. Participar en esta situación en la cual debemos de levantar la voz con ideas, con trabajo, ¿sí? Le decía ahorita cuando me tocó que mi mamá andaba en campaña con el profesor Julián y ahí andaba. Y me decía mi papá, oye, le decía, ¿vas a ir tú al meeting? No, me dice, me gusta más cómo me lo platican tú y tu mamá. Porque nos apasionaba, yo veía que la gente iba y hacía. Hoy cara a cara ya no se está utilizando, se está quedando alejado de las campañas. Entonces tenemos que plantear una situación distinta. Mucho también tiene que ver con las diferentes reformas que dijo el magistrado. Una de ellas, para mí, vivida, es la reforma de 2014, cuando el Instituto Nacional Electoral acapara o tiene todas las facultades de fiscalización, de organización, de capacitación, y se lo quita a los institutos estatales electorales. ¿Y qué les deja? Educación cívica. Y todavía les dice, vas a tener tu educación cívica, pero te voy a dar estos manuales. Entonces, esa autonomía que se tenía antes de los institutos estatales electorales, hoy mal llamados soples, no es la misma tampoco. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un sistema que se llevan las elecciones federales y la de los institutos estatales electorales cada vez tienen menos fuerza o menos forma de poder llevar a cabo. Miren, la reforma judicial, nomás hago la señal o no voy a hablar de ella, pero la reforma judicial viene a quitar magistrados, jueces y ministros. Cuando dicen que se pueden desaparecer los institutos estatales electorales y los tribunales electorales locales, estas luchas que hemos tenido en los estados, me parece a mí y considero que no es tan correcto, porque a nivel local son los que tienen que llevar las elecciones
de esos jueces y magistrados del Poder Judicial local. Entonces, en esa transformación que se tiene que ir dando, en ese vaivén de las cosas, tenemos que ir creciendo como sociedad, no quedarnos en el pasado. La urna electrónica, el voto por internet, son cosas que ahorita lo señalaban, hacemos diario alguna transferencia y todo. Pero como vivimos con el error de 78, los que nos pasó, eso nos da miedo hacerlo, nos da miedo poder votar en urnas electrónicas. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua ya lo hace, no en elecciones constitucionales, pero ha llevado estas urnas electrónicas a varias sociedades de alumnos, a varias escuelas, en cuestiones empresariales, incluso en los mismos partidos políticos se ha llevado la urna electrónica y se ha puesto a consideración. Entonces, ¿por qué no empezamos un debate, una lluvia de ideas donde podamos nosotros precisamente abonar a la democracia y no restarla? Ahorita señalaba precisamente el magistrado de la Mata, bueno, si empezamos a ver las reglas del juego, no puedes hablar de esto, no puedes decir que quieres ser candidato, no puedes decir que quieres ser gobernador de tu estado si no estás en campaña, no puedes decir esto. Al político le estás limitando para hacer política, lo tenemos que dejar ser. O sea, con tantas limitantes, lo que todo mundo intenta hacer es brincarse esas reglas. Y empezamos a ver la pre-campaña. Dice, oye, ¿cómo estuvo larga la campaña presidencial? No, pues si no estuvo larga la campaña, eran los términos, nomás que iniciaron un año antes. Y criticábamos a Fox. Entonces, esos tiempos empezamos nosotros a reglamentarlos. Y en estos foros que tuvimos ayer y antier en la Quinta Gameros de la ciudad de Chihuahua, de la capital, hubo cosas muy importantes, exposiciones de verdad de un muy alto nivel, de magistrados, magistradas, consejeros, donde las propuestas que ellos están dando y están señalando básicamente es en abono a esa democracia, es en abono a poder tener algo mejor, adecuado a la realidad social, político, electoral que se tiene en México y no necesariamente a estar con los papelitos de antes, a las boletas. Vean ahorita cómo están los debates. En la sala superior, escuchaba yo, hay 22,000 asuntos en el proceso electoral, llevan 22,000 de recursos constitucionales, de REX, 22,000 nomás. Entonces, es impresionante el cúmulo de trabajo que se está dando. Imaginen ustedes el quitar unos tribunales electorales locales, ¿cómo funcionaría? Puede ser muy popular el decir, oye, cuesta, la democracia es muy costosa, pero en la democracia no se gasta, se invierte y lo tenemos que hacer de una forma inteligente. No quiero decir, oiga, no, es que hay que darles todo el presupuesto, no, hay que ser eficientes en lo que estamos señalando. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta trasladarnos de un lugar a otro? Yo me acuerdo que en una ocasión, siendo presidente del Tribunal de Chihuahua, me habló la presidenta de la Sala Guadalajara y me pide, oye, necesito que en auxilio a las labores de la Sala Regional me auxilien con una notificación. Estaba yo en la ciudad de Chihuahua, dijo, de 6 horas para ir, que lo notifiques y me lo puedas reenviar en 6 horas a Batopilas. ¿Cómo llego a Batopilas en 6 horas? No, es que aquí me salió en Google que son 5 o 6 horas y en lo que puedas. Le dije, le invito con mucho gusto que vayamos a Batopilas juntos, nomás para que sepan lo accidentado y lo lejos que está. Pero además, ¿por qué tienen que hacer todo esto? Los juicios en línea, la pandemia vino a muchas cosas malas en cuestiones de salud,
pero nos obligó a abrir los ojos para la tecnología. Yo ponía el caso de gente de Chihuahua, quiere presentar un medio de impugnación. 3 horas, magistrado, más o menos hiciste, ¿no? De la capital aquí, 3 horas para ir a llevar el medio de impugnación. Presentas, ¿sí? Ya te quedas, lo que gastas, gasolina y todo. ¿Por qué no se puede presentar estos juicios en línea? ¿Por qué no lo puedes presentar desde aquí? Cuando empiezas ya a ver lo de la FIREL, la firma electrónica, todas estas cosas que pueden abonar a decir, oye, pues el ciudadano no tiene que trasladarse. ¿Por qué no podemos llevar una testimonial, como ya lo está haciendo Sala Superior muchas veces, por Zoom? Los exámenes los hace el INE por Zoom, las entrevistas. ¿Por qué no empezamos nosotros a invertirle a este tipo de cosas para que la democracia cada vez sea menos costosa y que lo que se invierta bien? Y esto puede ser mucho mejor. ¿Será atractivo para los jóvenes, ustedes que están allá, muchachos de derecho, será atractivo poder votar por su celular? ¿O quisieran ir a hacer la fila me acuerdo que se hicieron filas de 3 horas y media, 4 horas en algunos casos? O sea, por mucho que a veces somos demócratas, le exiges a alguien estar 4 horas, no lo aguanta o no quiere. Entonces, este replanteamiento a esta reforma político-electoral creo que viene a abonar mucho a lo que estamos pensando a nivel nacional. Me ha tocado recorrer el país con el magistrado de La Mata. Ya habíamos estado, no aquí en Casas Grandes, pero habíamos estado en Ciudad Juárez y en Chihuahua en algunas ocasiones, y hoy estamos aquí. Queremos recoger lo que tienen, lo que siente la ciudadanía, para que vean y se transforme en un marco jurídico que pueda abonar y avalar a las necesidades que se puedan tener en materia electoral. Que todos estos trabajos que hemos estado realizando en los foros que se han llevado en estos 3 días sean por el bien de los institutos estatales electorales, que estos trabajos sean por el bien de la ciudadanía, que sean por el bien de los tribunales, que sean por el bien que hace la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pero que estos trabajos conjunto con ustedes siempre sean por el bien de México. Muchas gracias. Agradecemos al doctor César Wong su intervención con los comentarios a la conferencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Y bueno, vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levantar su mano. Quedó todo muy claro, parece ser. Bueno, pues sin más, entonces vamos a proceder a la clausura de este congreso. Hacemos un break de 5 minutos nada más para acomodar el presidium y volvemos con ustedes enseguida. Muchísimas gracias.